Ok, ok. Dale, bueno. ¿Lo está grabando? Buenas tardes, damos comienzo a esta radio audiencia que se llama Educación. Hoy vamos a estar con un grupo de compañeras que estamos estudiando el nivel superior de educación física. Para los que no me conocen, soy Navarro Milena. Y bueno, hoy estaremos con mi compañera Farías, Camila, Guete Belén y Xiomara Ceja. Hoy estaremos hablando de muchos temas que engloban a la educación física. Para eso le doy la palabra a mi compañera Farías, que va a tener el primer tema que exponer. Bueno, para comenzar, yo tengo lo que es la gimnasia, su concepción, evolución histórica y su asunto etimológico. Como finalidades formativas de la gimnasia, se puede decir que permite la incorporación de todos los saberes más importantes sobre la gimnasia en el futuro de los profesores de educación física. Esto quiere decir que permite los saberes más primordiales para la hora de capacitar a los futuros docentes. La gimnasia también permite desarrollar el enfoque adaptado por la ley número 26.150, que tiene como propósito que la educación sexual se brinda en escuelas. Esto permite que tanto profesores como alumnos se capaciten a la hora de la anatomía y fisonomía de la sexualidad. A su vez, esto quiere decir que los profes de educación física estén capacitados a la hora de dar clases de educación sexual, tanto en escuelas primarias como secundarias y niveles iniciales, a la hora de dar educación sexual, ¿no? Como los principales temas a tratar de la educación de la gimnasia tenemos las concepciones del cuerpo como construcción cultural, las diferentes partidas corporales, la enseñanza, la relación maestro-aprendiz, la universalización de los contenidos, la particularización del sujeto y la ética. Eso sería lo que estaba hablando anteriormente, lo que sería la gimnasia sobre la educación sexual. La gimnasia como instrumento de las demás prácticas corporales. Trata de mejorar los básicos aspectos biofuncionales. Esto quiere decir que la gimnasia trata de solucionar lo que sería la salud. Y la gimnasia entendida como práctica cultural, histórica cultural. Esto quiere decir, hablamos sobre la gimnasia en la escuela, a nivel mundial, en las olimpiadas, etc. Pasamos a hablar sobre la historia de la gimnasia. Se puede decir que la gimnasia se conoció en el antiguo Egipto, que era hacían realizados como juegos muy estrictos, se puede decir. A medida que fue avanzando el tiempo, los griegos lo utilizaban como parte de la militarización. Esto quiere decir que lo utilizaban para el ejército. Utilizaban los ejercicios de la gimnasia para el bien en sí de ellos. Lo utilizaban como un castigo más que como una disciplina. La evolución de la gimnasia. Las técnicas modernas fueron desarrolladas en Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII. El primer profesor de gimnasia moderna fue Johann Friedrich Simon en la escuela de Besum, en la ciudad de Alemania, en 1776. A medida que fue pasando el tiempo, la gimnasia fue evolucionando en sí. Pasaron los años, los inmigrantes alemanes y suecos llevaron la gimnasia por primera vez a los Estados Unidos en el siglo XIX. Consigo llevaron ideas nuevas sobre la gimnasia. Los alemanes fueron los principales que crearon los primeros clubes gimnásticos. En el año 1896 se incluyó la disciplina de la gimnasia en los Juegos Olímpicos, pero solo para el sexo masculino. En el año 1982, se incluyó el sexo femenino. Seguimos con la evolución.
En la gimnasia rítmica moderna se desarrolló a finales de la década de 1950. Se incluyó una capa o sea, esto sería como un mundial, como sería de fútbol, pero de la gimnasia. Esto se incluyó en la Copa del Mundo en el año 1883, se celebró de nuevo en 1886 y desde entonces se celebra cada 4 años. Seguimos con la gimnasia moderna. La gimnasia moderna, como dije anteriormente, se popularizó en el año 1950. Ay, se me fue el cuadro. En el año 1950, gracias a Rodolfo Verdo. Expectativas del cuerpo. Expresividad del cuerpo, disculpen. Práctica corporal influenciada por la danza. Las principales contribuciones. La búsqueda del propio movimiento nos ayuda a reflexionar, también puede elegir y crear sus propias técnicas corporales. Y le doy la palabra a mi compañera Cejas Xiomara. Con respecto, permiso, voy a dar mi opinión con respecto a lo que Camila estaba hablando, de la gimnasia y de su evolución, cómo fue evolucionando, ¿no?, la gimnasia durante estos años que ha pasado, estos siglos. Y vemos que antes la gimnasia se utilizaba como, podríamos decir, como para el ejército, y no era tan importante, pero a medida que fue pasando el tiempo, vemos que la gimnasia sí es importante para nuestro cuerpo, para moldear nuestro cuerpo. Para la salud. Para la salud también, como dice la Hoy día la gimnasia se utiliza más como un deporte o una práctica que se lo hace por gusto y no por obligación como antes. Se podría decir que antes se obligaba a la práctica de la gimnasia. Tal cual como dice mi compañera, concuerdo. Y bueno, y vemos que es muy importante porque forma, por ahí vos tenés un músculo deformado o algo que no esté conforme a lo que tenía que estar, te acomoda el músculo mediante ejercicio gimnástico, obviamente, y te ayuda un montón en el aspecto del cuerpo, ¿no? Eso era mi opinión. Ahora sí, mi compañera Cejas, Xiomara sí tiene la palabra. Bueno, dentro de las principales contribuciones está la utilización de aparatos manuales como cables, pelotas, sogas. Después está el principio de la totalidad del cambio rítmico y de la economía de los movimientos. El principio de la totalidad se propaga al resto del cuerpo en forma de ondas. El principio del cambio rítmico es el efecto de tensión y de relajación que favorece el movimiento y esto logra el uso y el balanceo. Principio de economía del movimiento. Favorece el intercambio de energía en la contractación y la relajación muscular. Bueno, eso sería. Ahora le doy la palabra a Milena y ya seguiré con el otro tema. Como estábamos, para dar mi opinión, lo que sería de la gimnasia moderna, es una práctica que básicamente se la podría llamar elegante y femenina en todas las palabras, ya que es un tipo de gimnasia que en sí nos permite a las mujeres expresarnos de tal manera y de tal manera tan delicada que se demuestra todos los músculos, ya sea sin elementos y como elementos, como decía. Y otra parte que viene con esto es que también nos ayuda a lo que sería a la salud, a los músculos, a la elasticidad del cuerpo femenino. Hoy en día es una práctica que se utiliza mucho por las mujeres, no tanto por los hombres, pero en sí se podría decir que es un tipo de gimnasia femenina y elegante, por así decirlo. No sé qué opinan, chicas. Sí, totalmente, es como dijo la compañera. Tenemos, la gimnasia fue modificándose y fue cambiando y fue mejorando para mejorar nuestro cuerpo. Bueno, ahora voy a hablar sobre los patrones hegemónicos de belleza. Cuando hablo de los patrones hegemónicos de belleza, estoy hablando de que dentro de la sociedad existe un estereotipo de cuerpo. Un estereotipo de cuerpo en el cual fue influenciado, podríamos decir de alguna manera, por los mercados y los medios de comunicación. Vendiendo, podríamos decir en un sentido, un modelo a seguir. Cuando hablo de un modelo, estoy hablando de que
nos querían decir cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestro cuerpo, cómo debemos conducirnos en la vida dentro de la sociedad. Eso es lo que básicamente los patrones hegemónicos quieren influenciar. Pero no solo eso, porque hoy en día la sociedad también consume eso, lo que venden estos fenómenos. ¿Cómo consumen? Hay a veces que las personas quieren ser parte de un grupo, podemos ver fácil y simple, un grupo de amigos, supongamos que tenemos un grupo de amigos y bueno, todos son con un cuerpo que hoy en día se llama 90 y 60, entre comillas, y vos sos un poquito gordita, tenés un poquito de sobrepeso, y ya, no digo que pase en todos los casos, pero hay a veces que pasa la situación que no te aceptan. Por eso se ve notorio que ha sido influenciado por los medios de comunicación y los mercados, porque eso sucede cuando existe un modelo a seguir, o cuando nosotros consumimos, podríamos decir, en todas las redes sociales hay filtros, tanto como filtros, y también Photoshop te cambian totalmente todo lo que sos, porque vos no te sentís cómoda, y a veces que tan penetrado está esto en la sociedad que vos no te sentís cómoda como sos, entonces trata de cambiarlo. Y eso es lo que genera estos patrones. Por eso es importante recalcar que lo genuino, lo real, sea más que esto lo que está pasando hoy en día en la sociedad, que ojalá vaya disminuyendo, para que podamos mejorar como seres humanos y valorar más lo verdadero, lo real, que lo superficial. Cuando también podemos dar un ejemplo claro en la televisión, para vos tener un protagonismo en las novelas, tanto películas como series, tenés que ser de un estándar, podríamos decir de un cuerpo que digamos, ellos lo llaman perfecto 90-60, en donde debemos seguir un protocolo para ello, para poder seguir a ese camino de éxito, entre comillas. Por eso recalcamos muchas veces que debemos poner una barrera y decir no al consumismo, que es tan importante. Por ejemplo, quizás nosotros no utilicemos filtros, qué sé yo, o no hagamos operaciones, pero sí hay veces que somos parte de este consumismo cuando, por ejemplo, vemos un posteo en las redes sociales y decimos, wow, yo quiero estar en ese lugar que está esa chica o chico, quiero estar en ese lugar, ser parte de eso. Y ahí ya somos parte, ya vemos que está influenciado, tan penetrado en la sociedad hoy en día, que la misma sociedad también hace esa diferencia, esa venta de ese modelo. Claro. No sé si alguna de mis compañeras tiene algo para opinar. Adelante, bienvenida sea. No, Mile, yo, nada. Por ejemplo, cuando hablaste de los pósteres, esas cosas, por ejemplo, hay personas que tienen un cuerpo fitness, digamos, que tienen así, que van mucho al gimnasio y dicen, yo quiero ser como ese modelo, modela. O si no, los productos para bajar de peso. Por ejemplo, yo el otro día había un chico que era todo el día gimnasio, correr todo, y me decía que si yo quería comprar los productos de Omilife y salían muy caros. Y le digo, no, a mí la plata para eso no me alcanza, le digo, como 2.000 pesos cada producto para bajar de peso. Claro, y podemos ver exactamente ahí cómo en la misma persona, ya no es la red social o cosa, la misma sociedad de la que te quiere inculcar eso. Eso es lo que tenemos que frenar hoy en día, que no entre en nuestra vida. Claro. Hay gente que se somete a dietas totalmente estrictas y que vos decís, ¿cómo podés? ¿Cómo llegás? No es sano porque no le estás dando todos los nutrientes a tu cuerpo, no es sano lo que estás haciendo. Todo por lograr un cuerpo, claro, por ejemplo, ahí va la situación, como ellos dicen. Ahí va la situación que dice Cami. Ahí tenemos que ver si lo hacemos por el otro o lo hacemos por nosotros mismos. Eso tiene que ver también, porque si vos lo haces por el otro, para que te acepte el otro, para que te acepte tu compañero, tu novio, tu querido, lo estás haciendo para el otro, un modelo, estamos siendo influenciados por un modelo a seguir, eso es. Si vos lo haces por tu salud, y totalmente, hay a veces que hacer una dieta rígida que no tiene todos los nutrientes, pero hay a veces que si lo hacemos de una manera que es para mí, para mi bien salud, para mi salud buena, que tenga una buena salud, entonces eso va a ser
eso está bueno, no está mal, pero el tema está mal cuando Claro. seguimos a alguien. Eso totalmente. Por Ahora ejemplo, le doy- yo el otro día yo, mire, estaba por dar la última opinión. Sí, dale, dale nomás. Yo pensé que nadie tenía Mire, más. ah, por ejemplo, el otro día el equipo de mi novio tenían que jugar rugby. ¿Y cómo es? La madre de los amigos de mi novio le decían que haga la dieta esa, no sé cómo se llama, que es que tenés que comer una vez al día y no comer en todo el día y recién al otro día tenés que comer para bajar de peso. Y eso lo podés llegar a tener un problema de salud si lo haces así. No Y me acuerdo fíjate, cómo Una se llama esa anemia que se dieta, puede agarrar por eso. pero La anemia es y impresionante fíjate, por eso. Por no comer, por no tener nutrientes en el cuerpo, por no, no cuidarse. claro, y podemos ver un claro ejemplo en el chico este, porque el chico no aceptó seguir el modelo del que le dijeron. Por eso, porque está en su juego, en su salud. Por eso también es importante prestar atención a estos claro, temas que son fundamentales. claro, Ahora, si nadie más tiene una opinión, le damos paso a sí. nuestra compañera Bueno, Cejas. yo sí, Oh, ya dijo Cejas. No, me toca a mí ahora. Xiaomi, ya dijiste vos que no. Claro, sí. Bueno, a mí me tocó mitos y evidencia sobre la gimnasia y su dictado. Bueno, la gimnasia y la forma en la que se la enseña está determinada por la cultura donde se desarrolla la clase, existiendo dos campos donde se la enseña, sería el extraescolar y el escolar. Dentro del escolar podemos ver que la gimnasia en su principio estuvo basada en como que hecha para solamente las mujeres, por el hecho de que se la consideraba una gimnasia artística donde la realizaban las mujeres, como dice, por la forma más elegante y más delicada que se les tendría que hacer. Hoy en día se la realiza también, pero ya se la realiza en las escuelas, pero se la realiza como ejercicio, no como una gimnasia en sí, porque la gimnasia no sería solamente lo artístico, sino todo el tema de ejercicio que damos nosotros en una clase. Por ejemplo, al dar nosotros una clase, hacemos un circuito y tenemos flexiones, sentadillas, abdominales, todas esas cosas. Dentro de eso entraría todo en el tema de gimnasia, pero nosotros no tener una buena base que nos enseñe, la tomamos a la gimnasia como algo artístico nada más y no lo tomamos como lo que en realidad es, que son los ejercicios en sí. Y bueno, sería eso lo que sería. Claro, como decía mi compañera también, como hay mitos y evidencias que la gimnasia por ahí revela. Por ejemplo, nosotros, en mi caso en particular, yo no tuve gimnasia, digamos, en un sentido de si no era baile. Nosotros teníamos baile para finalizar, pero teníamos la opción de no hacerlo. Yo, por mi parte, como no me gustaba el baile, le elegía el deporte. Pero eso también está ahí el tema de que, por ejemplo, sabemos mala experiencia de la gimnasia y es como que decimos, no, por esa mala experiencia no lo quiero hacer más. Entonces tenemos que ver que cuál es lo verdadero y cuál es lo mito, como decía nuestra compañera. Exactamente. Si alguien más quiere opinar o seguimos con otro tema. Yo no. Yo tampoco, porque creo que no, nunca tuve así gimnasia como para decir o como para opinar ese tipo de temas. También como Milena, yo tuve, siempre nos optaron para finalizar el año un tipo de baile y nunca nos dieron una segunda opción, o sea, o era o bailar o perdés el año. Y básicamente era así, era hacer gimnasia, ese tipo de gimnasia obligada por tu nota, más que por placer. Claro. Yo
por ejemplo, tuve gimnasia en Buenos Aires, cuando vivía en Buenos Aires. Ahí, por ahí se jugaba vóley, por ahí se hacía sentadilla, esas cosas. Claro, dependiendo, es todo como dependiendo del profesor también qué imagen nos te deja, ¿no? El profesor tiene mucho que ver cómo Claro, influencia a los alumnos en el sentido, porque hay a veces que puedes marcar al alumno para toda la vida, en un sentido de que, en mi caso no me pasó nunca que me marcó en la gimnasia, porque nunca tuve la posibilidad de hacerlo, tuve la opción de hacer otra cosa y lo hice, pero está bueno también tener la impresión de probar nuevas cosas, nuevas deportes, la gimnasia también puede ser, porque por ahí tenemos la impresión de decir, no, es muy aburrido, no me gusta mucho, pero en cambio la gimnasia tiene su lado bueno, que es, te ayuda al cuerpo, te ayuda a modificar un montón de cosas que tenés mal en el cuerpo, un montón de posturas inadecuadas. Por eso es muy, muy importante también la gimnasia dentro de nuestra vida. Ahora, si no hay más opiniones, le damos el paso a Goethe, que va a estar explicando otro tema más. bueno, a mí me tocó las definiciones de los tipos de deporte. Tipos de deporte serían, por ejemplo, el deporte es un campo de saber como contenido específico, también para enseñar en la escuela, pero si es específico no puede ser abordada para otras áreas. Después la práctica, esas son acciones que son medidas por un pensamiento, o sea, que nos dice lo que podemos hacer, pensar y decir, que no practican nosotros. Después la corporidad es el movimiento motriz, dándole expresión al mismo, son elementos característicos distintivos por un medio de la educación física, que va formando la identidad individual y colectiva de la humanidad. Después, la táctica es la actividad física, es algo que implica los músculos, a los músculos, agotar energía. Después, las características propias del deporte son 4 componentes: reglamentos, objetivos, situaciones y acciones. Y después juegos, que es que va dependiendo donde el jugador va a jugar. No es lo mismo un partido de fútbol 5 que ya juega un partido. No sé si alguien da una opinión. Tal cual como decía nuestra compañera, todo lo que fue nombrando nuestra compañera Goethe es muy importante, más para nosotros, para aquellos que están estudiando un profesorado de educación física, por el hecho de que el día de mañana al enseñar, podamos enseñar correctamente y saber diferenciar entre juego, deporte, lo que es una práctica corporal, lo que es la táctica, lo que es la técnica. Todo eso nos va a permitir hacer más eficiente, más eficaz a la hora de explicar un tema. Supongamos que hoy tengamos que dar una clase de eso y un alumno nos pregunte y nosotros no sabemos responder, queda mal, y otras que no lo vamos a poder enseñar correctamente lo que es, y a la hora de ponerlo a práctica no va a saber, porque no sabemos diferenciar. Es muy importante eso, también poder generar eso. Por eso, ¿por ahí alguien quiere tener otra opinión o seguimos con los temas? No, seguimos nomás. Bueno, con respecto, el último tema que vamos a estar dando es la planificación de una clase, junto a mi compañera Goethe. Bueno, la planificación en sí es un instrumento fundamental para el docente. ¿Por qué es un instrumento fundamental? Por el hecho de que a la hora de tener un problema con el alumno o seleccionar a un alumno,
esa es la herramienta que ella tiene para su defensa. Por ejemplo, si un profesor llega un día y no tiene eso, y un alumno al hacer algo que no está en la planilla se lesiona, el docente puede llegar a tener graves problemas por no cumplir los requisitos que mandan de arriba, de la regional. Entonces, eso traía graves consecuencias, tanto para el alumno como para el docente, porque el alumno se lesiona y todo lo demás, y no va a tener esa defensa, cómo defenderse ante esa lesión. Dentro de la planilla de una clase tenemos tres tipos de, podríamos ser tres partes, que son de la entrada en calor, también está lo que es, cuando hablamos de desarrollo, y la vuelta a la calma. Yo estaré explicando la entrada en calor. Esta es algo, la entrada en calor es básicamente, nos permite, sería en un sentido, podríamos decir, calentar nuestro cuerpo, calentar los músculos para un determinado esfuerzo. Yo tengo que precalentar mi cuerpo para no lesionarme cuando me den las actividades o un deporte que tenga que hacer. Supongamos que yo no haga la entrada en calor, ¿qué va a pasar? Yo me voy a lesionar y no voy a poder seguir en la clase, no voy a poder en un buen tiempo hacer ejercicio ni deporte, lo que quiera hacer. Por eso es fundamental que nuestro cuerpo tenga la entrada en calor y permita, al entrar en calor, permita hacer requeridos esfuerzos porque el músculo ya está pendiente en el sentido de hacer otros deportes, otra cosa que queramos hacer. Por eso es fundamental lo que es la entrada en calor. Ahora sigue mi compañera Goethe, que va a explicar las dos segundas partes. El desarrollo y la vuelta en calma. Por ejemplo, el desarrollo sería algo que, por ejemplo, al ser la entrada en calor, al entrar en desarrollo podemos hacer, qué sé yo, algún partido de fútbol o correr así, pases con pelota, cualquier tipo de juego. Y después está la en calma, que al volver con los chicos podemos sentarnos así en una ronda, podemos hacer elongaciones, estamos un rato haciendo ¿cómo sería? La vuelta en calma antes de entrar al curso, y creo que todo sería. Como decía mi compañera, por ejemplo, para ser concreto y ir terminando con esta reunión, la planilla se divide en tres partes. La entrada en calor, que sería preparar el cuerpo para un determinado esfuerzo a la hora de hacer un ejercicio, un deporte, todo lo que queramos hacer. Luego estaría lo que es el desarrollo, que sería dar actividades, dar una clase para que el chico aprenda determinados temas. Eso sería, por ejemplo, una actividad. Queremos que nuestro tema sería el equilibrio. Bueno, voy a hacer actividades equilibrio, voy a hacer actividades que tengan que ver para enseñar ese tema. Y luego, por último, está la volver al chico, volver a calmarlo al chico, sacarle la energía para volver al curso. Eso es más que nada lo que es una planilla. Bueno, le quiero agradecer a cada una de ustedes por su tiempo y por estar presente hoy en esta audiencia. Y bueno, le agradecemos por su tiempo y bueno, nos vemos la próxima. Chao.